El mundo de la tecnología está de luto por la partida del hombre de jeans y suéter negro, Steve Jobs, el cofundador de Apple, la empresa que revolucionó las computadoras personales y por lo tanto la música, los videojuegos, los videos. En unos momentos vamos a tenerle todos los detalles y las reacciones ante la partida de este genio de 56 años que ayer terminó por perder una muy dura batalla contra el cáncer. Y en información del ámbito nacional, al inaugurar el Foro Internacional de Seguridad Latinoamericana 2011 que organiza la Organización Demócrata del Centro, el presidente Felipe Calderón insistió en que la corrupción y la impunidad dañan a la sociedad, extensión del crimen organizado en América Latina. La corrupción, el autoritarismo, la impunidad, la pérdida de valores en el ejercicio del gobierno o en la política misma, son males que no solo se contraponen directamente con la visión del humanismo, sino que son erosionadores de los estados democráticos y de derecho. Dañan a la sociedad y destruyen, lo que enfatizaba el senador Osejo, la confianza de los ciudadanos en sí mismos y en las instituciones democráticas que con tanto esfuerzo hemos construido. La corrupción y la impunidad han sido, a su vez, germen de un desafío muy grave y muy particular, que es la expansión del crimen organizado transnacional, en particular en nuestra América Latina. El presidente también afirmó que en su gobierno actuaron a tiempo para combatir al crimen organizado, por lo que llamó a dejar a un lado el cuestionamiento de que su administración combata el crimen. Hay que actuar a tiempo y por eso hemos actuado apenas a tiempo en México para frenar al crimen organizado en sus etapas iniciales. El poeta Javier Sicilia, que encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, informó que se van a reunir con el presidente Felipe Calderón el próximo viernes 14 de octubre. Esto a pesar de que en un primer momento se había informado que el encuentro se daría este viernes y se puso en duda ya que la Secretaría de Gobernación propuso realizarlo en un formato diferente al que se dio en el Castillo de Chapultepec. Sicilia exigió al mandatario cumplir su palabra y llevar a cabo el diálogo en los términos pactados en presencia de los integrantes del Movimiento por la Paz. Y a pesar de que en Guerrero cientos de escuelas volvieron a abrir tras las amenazas por parte del crimen organizado en contra de los maestros, ayer cerca de 5,000 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marcharon a lo largo de la costa para exigir a las autoridades de seguridad un alto ante las amenazas que reciben por parte del crimen organizado. Los profesores argumentan además que los retenes militares instalados cerca de las escuelas solo protegen algunas zonas de la bahía. Ayer se reunieron el secretario de Gobernación y el gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, para analizar la situación de inseguridad en el estado. Y posterior a esa reunión, el Gabinete de Seguridad hará hoy el anuncio formal de la operación en Guerrero para atacar el problema de la violencia y el crimen organizado. La estrategia incluye el reforzamiento de la seguridad con elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, además de la coordinación con las autoridades estatales. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aseguró que el propio presidente Felipe Calderón le comunicó la disposición de enviar elementos federales. Y en cuanto tengamos más información, la daremos a conocer en unonoticias.com. Reunido con senadores, el secretario de Marina, Mariano Sáenz, pidió a los legisladores aprobar la Ley de Seguridad Nacional y se quejó de que el Poder Judicial suelte a los delincuentes que detiene la Armada de México. Aclaró que en el operativo de Veracruz, lo mismo que en otros, la Armada tendrá una intervención de subsidiariedad con las autoridades legalmente constituidas. En tanto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, explicó a los coordinadores parlamentarios en el Senado e integrantes de las comisiones de justicia su propuesta integral de seguridad pública. El coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, mostró su disposición en conocer su óptica sobre lo que debe ser una política pública del Estado mexicano para atender los problemas que demanda la nación. Durante un nuevo operativo en el Cerezo Estatal de Ciudad Juárez, las autoridades encontraron 18 armas ocultas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en el arsenal había 3 rifles AK-47, conocidos como cuernos de chivo, y el resto son armas cortas de diverso calibre, así como escopetas hechizas, máscaras antigas y 450 cartuchos útiles.
El lunes por la noche, autoridades penitenciarias decomisaron 6 armas ocultas en cañerías del reclusorio. De esas armas, 3 fueron utilizadas para matar a 17 reos en julio pasado. Cerca de 200 agentes de la Policía Auxiliar del Distrito Federal iniciaron un paro de labores en protesta por la exigencia de cuotas y malos tratos que aseguran han recibido por parte del director del agrupamiento 52, Marcos Martínez Salazar. Los comerciantes que laboran en los operativos para retirar comerciantes ambulantes del centro histórico y eje central se ubicaron afuera de la base Tlaxcuaque en la colonia obrera sin bloquear avenidas. Hace unos momentos y después de un año, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados nombró a Cecilia Tapia, Enrique Ochoa y a David Gómez como los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La terna fue avalada por los coordinadores del PRI, Verde Ecologista, del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza. Exdirigentes del PRI acordaron hacer patente el respaldo al líder actual del partido, Humberto Moreira, quien enfrenta las descalificaciones y acusaciones sobre su gobierno en Coahuila y que derivó en un elevado endeudamiento del Estado. Marco Antonio Bernal, presidente de la Fundación Colosio, hizo pública la defensa del coahuilense y aseguró que Moreira no se va y no hay ningún priista que tenga la inquietud de que haya un cambio de presidente en el tricolor. Tenemos más noticias del ámbito nacional. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió la convocatoria para el proceso de designación del rector de esa casa de estudios para el periodo 2011-2015. Los aspirantes deben ser mexicanos de nacimiento, mayores de 35 y menores de 70 años, tener un grado superior al de bachiller y cuando menos 10 años de servicios docentes o de investigación en esa institución. Por su parte, el actual rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, expresó de forma pública su interés de ser reelecto en el cargo. El gobierno de México lamentó que la Corte Federal del Distrito Norte de Alabama haya negado la suspensión de emergencia de varios apartados en la ley HB 56. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la suspensión solicitada buscaba que la ley no entrara en vigor mientras se resuelve una apelación ante instancias judiciales superiores. El abogado Alberto Capella volvió a tomar cargo como secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, luego de haber sido destituido hace 3 años por la ola de violencia que azotaba la ciudad fronteriza. El capitán retirado del ejército, Gustavo Huerta, dejará el cargo a 10 meses de haberlo asumido. El director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Copel, descartó la posibilidad de que la paraestatal pretenda comprar la compañía española Repsol. Sin embargo, señaló que existen oportunidades para mejorar tanto su gestión como aspectos de gobierno corporativo, pero es necesario que todos los inversionistas estén de acuerdo. En una encuesta elaborada por la firma Trabajando.com, reveló que en México el 43% de los empleados gastan más de lo que ganan, mientras que 34% de los encuestados dijo hacerlo algunas veces y otro 23% dijo no hacerlo nunca. El sondeo incluyó a más de 2.800 ciudadanos. En otros asuntos, un nuevo video subido en internet hace poco más de un mes muestra la dificultad que enfrentan más de 6 agentes de policía al tratar de aprender a por lo menos 2 trabajadores de limpia de la Ciudad de México. Ante la imposibilidad de someter a los perseguidos, uno de los uniformados decide emplear la fuerza y golpear al empleado del gobierno hasta que cede y se deja llevar una patrulla. Y según informes de la Policía Municipal, la lluvia de las últimas horas dejó al menos 750 personas afectadas en las colonias Reforma y Las Águilas en Nezahualcóyotl, luego de que sus casas quedaron inundadas. El agua alcanzó los 30 centímetros de altura en cerca de 150 casas, mientras que los afectados no han sido trasladados a un albergue. Y para terminar, algo bueno que contar. El Centro Histórico de Oaxaca, que fue declarado en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es parte de un proyecto de restauración de templos y edificios emblemáticos, como el Templo de las Nieves. Con esta iniciativa buscan reducir los daños que registra la zona por el paso del tiempo, los grafitis y publicidad que han dañado muchas estructuras.